Hola a todos, vamos a ver el final del tema de enfermedades, de salud y enfermedades y vamos a ver los trasplantes. Mira, subrayamos. Un trasplante es la transferencia, es decir, el paso de un órgano, o de un tejido, o de un grupo de células de un individuo a otro. Este individuo del que parte va a ser el donante y otro el receptor. ¿Para qué? Para reemplazar el órgano o el tejido que ha sido inutilizado por una enfermedad o un accidente. Esto lo subrayamos. El que proporciona el trasplante es el donante y el que lo recibe el receptor. Aquí he puesto un pequeño esquema. Mira, aquí tenemos el donante y el receptor. El donante que puede ser vivo o muerto. Hay órganos que se pueden dar en vida. Se pueden donar trozos de piel, se puede donar un riñón, se puede donar parte del hígado. ¿Vale? En vida podemos donar mucho, podemos donar sangre. ¿Vale? Se puede donar vivo y también sabéis que hay personas que una vez que mueren pueden pasar sus órganos a otra persona. Así que el donante puede estar vivo o muerto y puede donarle órganos, por ejemplo, un corazón o un riñón, órganos enteros, tejidos, ¿vale? Como trozos de piel, como sangre o células, que ahora veremos, células madre. ¿A quién? Al receptor. ¿Por qué el receptor necesita eso? Pues porque tiene un órgano entero, un órgano, la tilde, o un tejido que esté inutilizado, o bien por una enfermedad, o por un accidente, o por una enfermedad. Así que tenemos el donante, el receptor, esto es lo que puede pasar a órganos, tejidos, células. ¿Y por qué el receptor recibe esto? Pues porque tiene un tejido, un órgano que ya no es suficiente la estructura que tiene para mantenerlo con vida y bien. Así que aquí tenéis la definición y el esquema. Vamos a ver el trasplante de órganos y tejidos. Son numerosos los órganos y también los tejidos que pueden ser trasplantados. Conocemos todos los trasplantes de corazón, subrayamos, corazón, riñón, hígado, páncreas, pulmón. Y entre tejidos son famosos la médula ósea, sangre, piel, córnea. La médula ósea no la confundimos con la médula espinal. La médula ósea es un tejido que está dentro de los huesos y es donde se fabrica la sangre. En clase os enseñé un hueso por dentro y si no os lo enseñaré. ¿Vale? Pero no lo confundimos con la médula espinal, que es la que va por dentro de las vértebras. El trasplante de médula ósea es el que se utiliza para curar a los enfermos de leucemia, del cáncer de sangre. ¿Vale? El trasplante de sangre de este tejido que es la sangre se llama transfusión. Cuando una persona necesita sangre se le realiza una transfusión. Así que la transfusión es un trasplante de un tejido. Ese tejido es la sangre. De hecho, se consideran las primeras trasplantes que se hicieron en la historia. Las transfusiones de sangre pueden considerarse como los primeros trasplantes de tejido. Es un tejido que es muy líquido, lleva mucha agua, pero es un tejido. Trasplante de células. Mirad, cuando os pongo aquí un pequeño esquemita. Cuando esto es un tejido, tiene sus células, imaginaos que esto es la piel, por ejemplo, o que esto que pongo aquí, el exterior, podría ser perfectamente las células de un tubo como puede ser el esófago. Cuando estas células se van perdiendo, estas células que hay debajo, que son células madres, se dividen. Estas siempre están aquí. Y estas son las que van a hacer el trabajo. Algunas de ellas incluso van a producir sustancias, etcétera, pero estas están preparadas. Cuando esta se pierde, porque se muere, por ejemplo, esta empieza a dividirse. O cuando esta desaparece. Esta que hace dividirse. Y entonces ha desaparecido una, tiene que haber, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Ha desaparecido esta. Pues esta que hace se divide y vuelve a haber 1, 2, 3, 4 y 5. Y esta engordará y se transformará otra vez en célula madre. De esta forma, aquí en la parte de abajo siempre habrá un grupo de células madre. Esto lo tienen muchos tejidos. Y así, cuando una de estas muere, o su vida termina, porque las células, muchas de ellas tienen una vida determinada, viven unos meses, unos años, estas lo sustituyen. Y eso es perfecto. Esto es un tejido, esto es un grupo de células de un tejido, las células madre, que cuando ese tejido, sus células mueren, estas lo reparan. Así que tenemos células que reparan nuestros tejidos, se llaman células madre. El problema es que esas células reparadoras no están en todos los tejidos. Mira, copiad esto en el libro, o donde queráis. Hay tejidos que no tienen células madre. No sé si se ve esto, células madre. Y ponéis como músculos voluntarios los músculos que movemos de forma voluntaria o el cerebro, neuronas. Y si sufren accidentes o enfermedades, no se pueden reparar por ellos mismos.
Si yo sufro un accidente en la piel, una herida, yo sé que mi piel se repara porque tiene células madre. Si sufro un pequeño accidente en el hígado, sé que puede repararse porque tiene células madre. O si sufro un accidente en el esófago, estómago, intestino. Pero hay otros órganos que no se reparan. Tenemos ese problema, que no poseen células madre. Así que lograr trasplantar células madre puede ser una solución. Por eso pone aquí trasplante de células. Las células, subrayamos, las células del organismo que envejecen o mueren son sustituidas por otras nuevas, lo que expliqué antes mediante este esquema. ¿Vale? Son sustituidas por otras nuevas. Este proceso lo realizan ciertas células progenitoras. Células progenitor significa que va a dar lugar a, son células padres, o células madre, denominadas células madre, que son capaces de regenerar uno o varios tipos celulares. Existen dos tipos. Las células madre que tenemos todos cuando somos un embrión, cuando nos estamos desarrollando en el útero de nuestra madre, todos los órganos se forman a partir de células anteriores. Así que pueden originar cualquier tipo de célula. Y luego tenemos las que tenemos cuando somos adultos, las células madre adultas, las que tenemos ahora en nuestro cuerpo. Están presentes en diferentes órganos y generan solo determinados tipos de células. Es decir, no todos los órganos están en muchos órganos, pero no en todos los órganos tenemos células madre. Por eso cuando se estropea alguno de esos órganos que no tienen células madre tenemos un problema. El trasplante de células madre se ha convertido en la gran esperanza para poder solucionar problemas que antes no se solucionaban. De la nueva medicina reparadora. La medicina de solucionar reparadora significa de arreglar tejidos o órganos que se han estropeado por una enfermedad o por un accidente. En el tratamiento de enfermedades hoy día incurables, como puede ser Alzheimer, Parkinson, estas enfermedades son enfermedades que afectan al sistema nervioso. Se destruyen neuronas y como no existen células madre de neuronas, pues la enfermedad cada vez va a más. Así como lesiones medulares, la médula espinal está formada por neuronas, el infarto de, por ejemplo, de miocardio, un infarto de las células musculares del corazón, esas células mueren y no se pueden reparar. O el cáncer. En la actualidad se realiza de forma habitual el trasplante de células madre sanguíneas de médula roja ósea, es decir, esa que fabrica sangre, que se encuentra en el interior de los huesos. Pero esto, hacer trasplante de células madre, queda muy poquito, espero, para que pueda solucionar problemas de neuronas o problemas de musculatura. ¿Qué problema tenemos con los trasplantes? Hay varios. El primero, la conservación del órgano. Es decir, desde que yo saco la célula, el tejido o el órgano de un individuo y lo llevo al otro, hay que conservarlo. Pensad que un órgano está vivo porque está dentro de nuestro organismo. Si lo saco, muere. Deja de tener oxígeno, deja de tener suministros de nutrientes, deja de poder eliminar sus desechos, así que muere. Por eso hay que hacerlo muy rápido y conservarlo en frío, a fin de evitar el deterioro del órgano que se va a trasplantar, se mantiene a bajas temperaturas y en algunos casos en un sistema artificial que proporciona nutrientes a las células hasta el momento del trasplante. Es como si lo metiésemos en un cuerpo artificial. Pero sobre todo hay que mantenerlo frío y hacerlo muy rápido, el transporte muy rápido. Fijaros, cuando alguien, por eso España tiene el mejor sistema de trasplantes del mundo, porque cuando alguien muere, en menos de 24 horas, si ha donado su órgano, pueden llegar a las personas que necesitan. Imagina a alguien que viva en Galicia y necesita un corazón. Y alguien muere en Canarias y resulta que ese corazón de la persona que ha muerto en Canarias le vale a la persona que ha muerto en Galicia. Hay que sacarlo rápidamente del cuerpo, hay que llevarlo al aeropuerto, tiene que estar un avión esperando, tiene que subirse al avión, tiene que haber personas que sepan cómo manejar ese órgano, hay que llevarlo en vuelo hasta Madrid y posiblemente de Madrid hasta Galicia, tienen que estar esperando los médicos, recoger ese órgano, llevarlo al hospital, tiene que estar la persona ya en el hospital esperando para recibir el trasplante, es decir, hacen falta alrededor de unas 100 personas perfectamente coordinadas en menos de 24 horas para que un órgano llegue. Y eso sucede. Todos los días se están haciendo trasplantes, incluso con esta pandemia que hemos tenido en el COVID, se están haciendo trasplantes y eso significa tener mucha gente trabajando y un sistema muy coordinado. Así que como decía,
Eso implica unas dificultades de conservación y también de transporte. Conservación del órgano y transporte ponemos aquí. Y transporte. Otras dificultades son dificultades quirúrgicas. Algunos órganos todavía no pueden ser trasplantados con garantía de éxito, debido a las dificultades que plantea la intervención quirúrgica, es decir, poder meterlos de nuevo en un organismo. Y por último, las dificultades de rechazo. ¿Qué significa eso del rechazo? Mirad, os lo explico con este esquema. Nuestro organismo, imaginad que yo tengo, por ejemplo, este tipo de células y mis células por fuera tienen estos receptores. Estos, con esta forma de rectángulo. Sin embargo, los de otra persona tienen unos receptores que son con forma de triángulo y otra persona los tiene con forma de cuadradito. Otra los tiene con forma de gota de agua. Cada uno de nosotros, cada uno de los seres vivos, y estamos hablando de una especie, lo humano, tiene en el exterior de sus células unas estructuras que la identifican como propia. De hecho, mi sistema inmune, mi sistema defensivo, mis glóbulos blancos que van a defenderme, van reconociendo esto y si reconocen estos rectángulos, saben que esa célula es de la suya y no le hacen nada. Pero si no reconocen estos rectángulos, se encuentran otras cosas, van a pensar que esas células pueden ser peligrosas y les van a atacar. Por eso se rechazan los órganos que vienen del exterior. ¿Cómo se llaman estas estructuras? Se llaman antígenos. ¿Vale? Las estructuras que una célula, tanto una célula como una célula de las nuestras, como una bacteria, como un virus, todo lo que esos seres vivos o partículas biológicas, porque un virus no es un ser vivo, pero bueno, todas esas estructuras que van por la parte de fuera y que nuestro sistema defensivo reconoce, se llaman antígenos. ¿De acuerdo? Así que mi sistema defensivo, si me introducen células que no son mías, reconocería esos antígenos extraños y los eliminaría, les atacaría. ¿Qué ocurre? Pues que hay unos antígenos que se parecen más a los míos y otros que son muy diferentes. Entonces, si a mí me tienen que hacer un trasplante, tendrían que buscar células que tuviesen antígenos parecidos a los míos, ¿vale? Este trasplante, por ejemplo, no daría buen resultado. Este trasplante no daría buen resultado. Este trasplante posiblemente sí diese buen resultado. Pero yo debería tomar sustancias para que mi sistema inmune baje un poco su actividad. Porque es cierto que esto se parece mucho a esto. Pero al final mi sistema inmune se va a dar cuenta de que esto es extraño y lo va a atacar. Por lo tanto, cuando alguien recibe un trasplante de un tejido o de un órgano, y ese trasplante o ese tejido debe durar muchos años, muchos meses o muchos años, debe tomar sustancias para evitar el rechazo. Siempre. Y diréis, pues cuando a alguien le trasplantan sangre, le hacen una transfusión, no. Ya, pero es que los glóbulos rojos que le han metido a esa persona van a estar menos de 2 meses dentro. A los 2 meses el organismo ya ha fabricado sangre nueva, esa persona ha fabricado sangre nueva y esos glóbulos rojos que le han introducido han desaparecido. Porque la vida de un glóbulo rojo no llega a más de 2 meses, 2-3 meses. Así que yo, si imaginar que este fuese yo, me tuviesen que trasplantar un tejido o un órgano, yo debería tomar sustancias para bajar la actividad de mi sistema inmune. ¿Vale? Vamos a subrayar lo que está aquí escrito. Rechazo. El problema principal de los trasplantes es el rechazo del órgano trasplantado por parte del sistema inmunitario del receptor. La causa de este rechazo es una reacción contra los antígenos del donante. ¿Vale? Antígenos de la persona que dona. Esta sustancia, los antígenos, son diferentes en cada persona. Por eso os he puesto aquí, cada persona tiene un tipo de antígenos distinto. Por lo que el sistema inmune no es capaz de reconocerla en el órgano trasplantado. Las considera extrañas y se pone en marcha para eliminarlas. Los glóbulos blancos, que van a ser las células del sistema inmune, van a ser como los policías del organismo, atacan a las células del nuevo órgano, del órgano trasplantado, y en muchos casos pueden destruirlo. ¿Cómo se evita esto? Pues
se suministran al receptor medicamentos inmunosupresores. Inmuno hace referencia al sistema defensivo, a nuestro sistema inmune defensivo, y supresor a el bajar la actividad. Los medicamentos inmunosupresores van a ser medicamentos que disminuyan la actividad del sistema inmune, de nuestro sistema defensivo. Claro, ¿qué inconveniente tiene eso? Que si me bajan la actividad del sistema defensivo para evitar el rechazo, también me van a bajar la actividad del sistema defensivo para curar enfermedades normales, como el resfriado, como una infección de intestino, como una infección de garganta. Estos tienen el inconveniente de que disminuyen las defensas del receptor y lo hacen más vulnerable a infecciones. ¿Vale? Entonces, una persona que reciba un trasplante de un órgano que tenga que tener muchos años va a tener que tomar esos medicamentos inmunosupresores. Cada vez esos medicamentos son mejores y hacen que disminuya menos el sistema inmune para el resto de enfermedades y solamente contra el rechazo de ese órgano. Pero todavía nos queda mucho por investigar para descubrir el inmunosupresor perfecto para los trasplantes. Pero mientras, estos siguen siendo las tres, sobre todo esta, siguen siendo los tres inconvenientes más grandes de los trasplantes. Así que inconvenientes, la conservación del órgano, las dificultades quirúrgicas de algunos trasplantes, bueno, siempre. Un trasplante a veces puede durar 4, 5, 6 horas, puede hacer un trasplante en un quirófano y por supuesto el rechazo, que es lo que hay que hacer después del trasplante. Bueno, pues hasta aquí el tema de trasplantes. Si tenéis cualquier duda, me la preguntáis en clase o a través de o a través de la página de internet. Hasta luego.